Hola a todos, bienvenidos a un video nuevo. Yo soy Maki y el día de hoy vamos a hablar sobre las hermanas Bronte. Ya está acabando el mes de marzo, un mes en donde se conmemora el Día de la Mujer durante todo el mes, como se han dado cuenta y como se los dije en el primer video del mes, he querido hablar sobre personajes femeninos muy potentes de la literatura universal, pero también de libros escritos por mujeres. Pero no quería que terminara el mes sin hacer un video hablando únicamente sobre escritoras mujeres que en verdad la rompieron y desafiaron todos los prejuicios de su época. Así que decidí hablar sobre las hermanas Bronte. ¿Por qué de ellas? Porque son 3 hermanas mujeres que se convirtieron en escritoras en el siglo XIX, en los años 1800, época en donde las mujeres no tenían derechos, dependían de sus esposos o de sus padres, en donde era mal visto que las mujeres escriban libros. Así que Charlotte, Emily y Jane Bronte, inicialmente cuando publican sus libros, los más famosos son Jane Eyre, Cumbres Borrascosas y Agnes Grey, cuando publican estos libros lo hacen con seudónimos de nombres de hombre para que pudieran ser aceptados en la sociedad. Ya después con el tiempo es que reclaman la autoría de sus libros y dicen, ¿sabes qué? Soy yo quien escribió estas novelas. Pero por eso mismo quería hablar sobre estas 3 hermanas, porque en verdad para poder escribir y que sus libros se escuchen tuvieron que desafiar todos los prejuicios de la sociedad londinense, inglesa, en la que vivían en ese tiempo. Las 3 hermanas Bronte nacen a inicios de los años 1800. Charlotte Bronte nace en 1816, Emily Bronte nace en 1818 y Anne Bronte nace en 1820. Y ella es la última de los hermanos Bronte, que no son 3, sino que son 6. Sin embargo, ellas 3 son las escritoras más famosas. Sin embargo, la vena de ser escritor, esas ganas de ser escritor, no solamente estaban en ellas 3, en verdad vienen de una familia de escritores. Así que con ellas se cumple el dicho de que lo que se hereda no se hurta, porque su padre Patrick y su madre María también eran escritores. Patrick Bronte era conocido por escribir poemas, sobre todo de la vida rural, de la vida campesina, que era la vida que él tenía, y su madre, María Bronte, escribe un tratado que en realidad nunca se llega a publicar, en donde se habla de las ventajas y los beneficios de la pobreza en una vida religiosa. En otro video que salió hace poco hablamos sobre Jane Eyre y ahí yo les comentaba que Charlotte Bronte habla mucho acerca de los principios de la fe cristiana. ¿Por qué? Porque ahí podemos ver un poco lo que había heredado de su madre. Había heredado la fe cristiana y había heredado esa intención de poder cumplir los preceptos cristianos en su vida, y es por eso que Jane Eyre hace apología a esa fe cristiana que ella tenía. Así que, como bien dicen, lo que se hereda no se hurta. Charlotte, Emily y Anne Bronte nacen en una familia de escritores y están destinadas a convertirse en grandes escritoras. Inicialmente lo hacen publicando bajo seudónimos de nombres de hombres porque vivían en una época sumamente machista, pero después ganan gran notoriedad. La única de las obras de las hermanas Bronte que va a tener un éxito absoluto va a ser Jane Eyre. Cumbres Borrascosas va a tener que luchar muchísimo para ser reconocida como una obra culmen de la literatura inglesa. ¿Por qué? Porque es una historia bastante interesante que está escrita como con las muñecas rusas, en donde hay una historia dentro de otra y no te cuentan la historia de amor idealizada que tú puedes encontrar, por ejemplo, en los libros de Jane Austen, una gran escritora, pero que te suele mostrar el amor lindo, el amor dulce, el amor que lucha contra la adversidad y al final lo logra. Cumbres Borrascosas no es nada de eso. Cumbres Borrascosas es una historia en donde te van a hablar de lujuria, de pecados, etc. Entonces sí fue una historia que en los años 1800 revolucionó todo. Las hermanas Bronte sin duda son referentes de la literatura inglesa de los años 1800, en el siglo XIX. Ya hemos hablado sobre Charlotte Bronte, que escribe Jane Eyre, hemos hablado sobre Emily Bronte, que escribe Cumbres Borrascosas, así que ahora tenemos que hablar sobre Anne Bronte, que escribe 2 novelas. Escribe Agnes Grey y escribe también La inquilina de Wildfell Hall. Estas 2 novelas, solamente escribe 2 porque también muere bastante joven, llegan a desafiar bastantes paradigmas que existía en la sociedad inglesa de esos tiempos. Primero, con Agnes Grey, ella va a contar la vida de una mujer que
cuando queda pobre y necesita ganar dinero, lo único que va a poder hacer es uno de los trabajos más dignos, por así decirlo, que existía en ese momento para las mujeres que no estaban acunadas en una familia adinerada, que es ser institutriz. Y va a contar su vida, casi una autobiografía, porque ella también es institutriz, acerca de cómo viven las institutrices de las familias adineradas de esa época en Inglaterra. Y la segunda novela que va a publicar, La inquilina de Wildfell Hall, va a ser considerado una de las primeras historias feministas que se narren en la literatura universal. Esta es una novela bastante interesante que es contada en 3 partes. Así que las 3 hermanas Bronte, desde un inicio, cuando salieron a publicar sus novelas, si bien lo hicieron con seudónimos masculinos, porque tenían que enfrentarse a todos los prejuicios que existía contra las mujeres en esos tiempos cuando decidían escribir. Si bien salieron a hablar con seudónimos masculinos, las historias que contaron eran totalmente revolucionarias y feministas. Así que ese es uno de los motivos por los cuales decidí contarles un poco más sobre las hermanas Bronte. Eso es todo por el video del día de hoy. He querido contarles la historia de 3 mujeres que tuvieron que escribir bajo seudónimos masculinos para poder hacer escuchar sus voces. Si bien podríamos creer que esos tiempos ya acabaron, no estemos tan seguros de ellos. Hasta el día de hoy existen mujeres que son oprimidas en todas las partes del mundo, pero principalmente en países orientales con gobiernos fundamentalistas. Así que siempre sigamos levantando la voz para que todas las escritoras mujeres tengan la libertad de poder expresarse como quieran. Eso es todo por el video del día de hoy, pero manténganse atentos al canal porque pronto estaremos viniendo con un video nuevo. ¡Adiós!